adaptar su contabilidad a sus leyes, entendiendo que existe un marco conceptual, el cual son las normas internacionales de información financiera. Esto permite la comparación de los estados financieros a nivel global, pero en el caso venezolano es la Federación de Contadores Públicos que promueve dicha adaptación a las leyes vigentes. El ajuste financiero implica modificar o actualizar los saldos de las cuentas contables en economías inflacionarias o hiperinflacionarias. La información financiera de una entidad se ajusta para que refleje de manera precisa su situación económica y rendimiento en el periodo en que se informa. Existen 3 métodos para realizar el ajuste financiero. El primer método, denominado nivel general de precios, cuyas abreviaturas son NGP, consiste en reexpresar los estados financieros históricos utilizando una unidad monetaria constante, basado en índices como el índice de precios al consumidor, IPC. Dicho índice y variación es publicado por el Banco Central de Venezuela. Ventaja: respeta los costos históricos, utiliza un factor objetivo, el IPC, es integral y fácil de verificar. ¿Cuál es la desventaja? No considera el estado físico de los activos no monetarios, ni los cambios específicos en sectores particulares. El segundo método es el nivel específico de precios o costos corrientes. En este se sustituyen los valores históricos por valores actualizados según precios de mercado, aplicándose principalmente a inventarios y activos fijos, como lo hemos visto anteriormente en el ajuste regular por inflación. Ventaja: refleja mejor el valor actual de los activos y gastos, permitiendo decisiones más informadas. ¿Cuál sería la desventaja? Que requiere de evalúos frecuentes, es más costoso y complejo. El tercer método es el método mixto, en el cual se combinan los dos métodos anteriores. Primero se aplica el NGP y luego se reemplazan los valores reexpresados por los ajustados a nivel específico de precios. ¿Cuál es la ventaja? Considera tanto la inflación general como las variaciones específicas, proporcionando una visión más completa. Desventaja: es laborioso y requiere de mayor tiempo y recursos para su implementación. Sin embargo, al estar implementado este método, los periodos subsiguientes se va a hacer mucho más fácil para la entidad que informa sobre su situación real, es decir, a costos corrientes. Cada método tiene aplicaciones específicas, dependiendo de las necesidades contables y financieras de la empresa. En mi opinión, realizar dichos ajustes en economías hiperinflacionarias proporciona una seguridad razonable sobre la situación económica real de la empresa, y dicha información sirve para la toma de decisiones informadas y adecuadas para ser usada por los stakeholders. A continuación, mi compañera Estefanía Bolívar. Muchas gracias. Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Estefanía Bolívar. A continuación les estaré hablando sobre la NIC número 29, cuáles son sus alcances y la reexpresión de los estados financieros. La NIC número 29, también conocida como la Norma Internacional de Contabilidad número 29, trata sobre un tema muy importante, que es la reexpresión de los estados financieros en países donde hay una hiperinflación. Esta norma es muy importante, ya que cuando la economía sufre esta hiperinflación, los precios suben tan rápido que la moneda pierde valor constantemente. Esto hace que los estados financieros, si no se ajustan correctamente, pues no reflejen la realidad económica de la empresa. Por esto, la NIC número 29 busca que la información que se presente sea lo más útil y comprensible posible para los usuarios, ya que en contexto de hiperinflación los datos contables pueden distorsionarse y si no se ajustan adecuadamente, entorpeciendo la realidad y el futuro de la empresa. En cuanto a los alcances de esta norma, tenemos en primer lugar que esta norma se aplica a todas las entidades, incluyendo a los grupos consolidados,
cuya moneda funcional pertenezca a una economía hiperinflacionaria. 2. En estos casos, si se representa a los estados financieros en moneda local sin hacer ajustes, los resultados no van a tener sentido. Es como comparar manzanas con naranjas. Porque el poder de compra cambia tan rápido que las cifras pierden valor en cuestión de semanas o incluso días. Tercero, la ANIT número 29 tampoco nos dice exactamente cuándo hay hiperinflación, no establece una tasa fija, digamos. En su lugar, pues deja que los profesionales contables usen su criterio de juicio técnico para poder identificar y saber cuándo aplicar esta normativa. Cuarto, lo ideal es que todas las entidades que usan una moneda hiperinflacionaria comiencen a aplicar la norma al mismo tiempo, porque de no ser así, cada una debe hacerlo desde el inicio del periodo contable en que se reconozca la existencia de una hiperinflación. Ahora bien, ¿cómo se hace esta reexpresión en los estados financieros? Aquí es donde entra la parte técnica. Los precios, ya sean generales o específicos, cambian con el tiempo. Esto se debe a que los factores económicos como la oferta y demanda o cambios tecnológicos estén en movimiento. Hacen que los precios sean individuales de productos o servicios, puedan subir o puedan bajar independientemente del resto. Las empresas normalmente elaboran sus estados financieros bajo el costo histórico. Esto significa que registran los valores tal como fueron al momento de la transacción, pero en un contexto hiperinflacionario esto no es suficiente. La información contable solo tiene un valor si se expresa en unidades de poder adquisitivo actual, es decir, el valor del dinero al final del periodo. Esto aplica tanto si usas el método de costo histórico como el del costo corriente. Lo importante es que los estados financieros estén ajustados para reflejar la moneda actual al cierre del periodo. También hay un tema clave, la posición monetaria neta. Esto se refiere a que las ganancias o pérdidas que surgen por tener activos o pasivos en efectivo durante la inflación. Estas variaciones deben reflejarse claramente en los resultados del periodo como una partida separada. También por último, pues vale la pena mencionar que aplicar esta norma correctamente requiere conocimientos técnicos y un juicio profesional avanzado. No es simplemente aplicar la fórmula, es una interpretación contable basada en la realidad económica de cada país. Continuando con la reexpresión de estado financiero, podemos decir que en una economía hiperinflacionaria los estados financieros estén confeccionados bajo el costo histórico o bajo el costo corriente, serán de utilidad si se encuentran expresados en términos de unidades de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa. Y los estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria, independientemente de si está basado en el método de costo histórico o en el método de costo corriente, deberán expresarse en términos de la unidad de medida corriente en la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. Mientras que las pérdidas o ganancias por la posición monetaria neta debe incluirse en el resultado del periodo, relevando esta información en una partida separada. La reexpresión de estados financieros de acuerdo con esta norma requiere la aplicación de ciertos procedimientos, así como el juicio profesional. Los estados financieros, según el costo histórico, se reflejan en estado de situación financiera, estado del resultado integral y las pérdidas o ganancias derivadas de la posición monetaria neta. Y
NIC 29 exige que las entidades ajusten sus estados financieros para reflejar los cambios en el poder adquisitivo general de su moneda funcional. Esta norma también exige que todas las partidas del estado de resultado integral vengan expresadas en la unidad monetaria corriente al final del periodo sobre el que se informa. Y también sobre la pérdida o ganancia derivada de la posición monetaria neta se incluirá en el estado de resultado del periodo el ajuste efectuado en los activos y pasivos indexados por cambios en precios. Se compensará con la pérdida o ganancia derivada de la posición monetaria neta. Otras partidas de ingresos y gastos, tales como los ingresos y gastos financieros, así como las diferencias de cambio en moneda extranjera. Para los estados financieros a costo corriente, podemos decir que las partidas no serán objeto de reexpresión por estar ya medidas en los términos de esta unidad. Y también el costo de las ventas y la depreciación se registran según sus costos corrientes en el momento del consumo. Las ventas y los otros gastos se registran por sus importes monetarios al ser llevados a cabo, mientras que las pérdidas y ganancias por la posición monetaria neta se calculan y se presentan de acuerdo a lo establecido en los párrafos 27 y 28. Tomando en cuenta estos métodos, tanto del estado financiero de costo histórico como los estados financieros a costo corriente, podemos decir que ambos tienen unas características como la valoración inicial. Para el costo histórico será el costo original de la transacción, y para los costos corrientes será el valor actual, el mercado, la reposición y otros. Otra de las características serían los ajustes posteriores. Para el costo histórico generalmente no se ajustan por precios, y para los costos corrientes se ajustan periódicamente por cambios en valor. Otra de las características es la objetividad. Para el costo histórico sería alto, mientras que para los costos corrientes sería potencialmente menor debido a estimaciones. Otra característica sería la relevancia. Esta puede ser baja entre entornos cambiantes, y para los costos corrientes sería generalmente más alta en el entorno actual. Según su complejidad, sería de menor complejidad en los costos históricos y de mayor complejidad en los costos corrientes. La NIC 29 requiere la reexpresión en hiperinflación de los costos históricos, y bajo los costos corrientes no se expresa si ya está a valor corriente. Muchas gracias.